Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el ciclo de Boris Spassky. Veremos ahora una partida disputada en el 23 campeonato de la URSS en la ciudad de Leningrado el año 1956. Boris Spassky con 19 años, con las piezas blancas, enfrentando a Miguel Tal, quien lleva las piezas negras. O sea, una lucha entre dos campeones mundiales de ajedrez. Miguel Tal lo sería el año 1960 y Boris Spassky lo sería en el año 1969. Bien, Spassky inicia el juego con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, estamos en presencia de la defensa india de rey. F3, variante Savage, que es muy agresiva, E5, y Spassky ahora se apresura a encerrar el centro. Un poco más elástica es caballo G, E2, enroque corto, alfil G5, C6, dama D2, permitiendo una posición bien dinámica por parte de las blancas. Bien, tenemos D5, caballo H5, alfil E3, F5, dama D2, caballo A6, enroque largo, caballo F6, E por F5, G por F5, alfil D3, enroque corto, caballo G a E2, dama E7, torre DE1, C5, un error porque cierra ahí la columna, caballo G3, buena jugada, caballo E8, no es posible jugar F4 con el famoso tema del calzoncillo por la simple respuesta alfil por F4 y no se puede capturar dicho alfil, sino se cae la dama negra que está en E7. Caballo E8, caballo H5, caballo A C7, G4, rey H8, torre H a G1, dama F7. No nos olvidemos que en los ataques de enroque opuesto, el primero en llegar, primero en ser servido. Caballo por G7, caballo por G7, F4, abriendo líneas a todo dar, E4, alfil C2, B5, C por B5, torre B8, G por F5, alfil por F5, alfil por E4, alfil por E4, caballo por E4, dama por D5, entrando una simplificación que va a ser ventajosa para las piezas blancas. Caballo por D5, caballo por D6, torre B, D8, alfil por C5, caballo por F4, y esta posición es la que había previsto Tal con ventaja para él. Amenaza, ¿no es cierto?, caballo D3, jaque, o caballo F a E6 con muy buena posición, pero hay una movida que refuta todo. Alfil D4, el famoso ataque ahí en G7, caballo G6, torre E7, caballo por E7, Spassky juega brillante acá, alfil por G7, rey G8, alfil por F8 jaque, rey por F8, torre F1, buena jugada, alejando el rey del centro, rey G8, torre D1, manteniendo control absoluto de la posición, torre F8, A4, torre F2, caballo C4, abriendo paso a la torre blanca, torre por H2, torre D7, caballo F5, torre por A7, caballo D4, torre C7, protegiendo el caballo blanco y creando la amenaza imparable del avance del peón B, que en algún momento puede estar unido con el peón A. Por lo tanto, Miguel Tal extiende la mano y felicita a su rival, que lo ha vencido en forma notable. Una muy bonita partida de ataque contra la defensa india de rey, la variante Savage. Muchas gracias, nos veremos en breve con más partidas de estos jugadores clásicos de todos los tiempos.